Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi al-ajma'in. Ma ba'd. El día de hoy vamos a continuar hablando de los principales estudiantes del Imam Malik, principales estudiantes de la escuela malikita. De hecho, dos de ellos fueron notables, Al-Qasim e Ibn Wahab, pero no fueron los únicos. En el caso de Abu Abdurrahman ibn al-Qasim, conocido también como el Qadi Iyad al-Qasim, vivió entre los años 745 y 813 de la era cristiana. Él nació en Egipto, pero viajó a Medina, donde estudió de su instructor y mentor durante un periodo de más de 20 años. Escribió un extenso libro de jurisprudencia de la escuela, incluso considerado mucho mejor y eclipsando al Muwatta del propio Imam Malik, al que llamó al-Mudawwana. En el caso de Abu Abdullah ibn Wahab, vivió entre el 742 y el 819 de la era cristiana. Ibn Wahab también viajó de Egipto a Medina con el fin de estudiar del Imam Malik, ambos eran egipcios. Se distinguió a sí mismo en la deducción de leyes hasta el punto que el Imam Malik le dio el título de al-Mufti, lo cual pues quiere decir que le consideraba en alta estima y este título se lo daba como una forma de nombrarlo el exponente oficial de la ley islámica. Ibn Wahab estuvo nominado como juez de Egipto, pero rechazó el cargo y prefirió mantenerse como erudito independiente. Malik tuvo otros estudiantes famosos, aparte de los mencionados, pertenecientes a otras escuelas. Algunos de ellos incluso modificaron su propio madhab o escuela basados en las cosas que aprendieron del Imam Malik, como por ejemplo Muhammad al-Shaybani, que estuvo entre los principales estudiantes de Abu Hanifa. Otros, por ejemplo, desarrollaron sus propias escuelas combinando las enseñanzas de Malik con las de sus otros profesores, como fue el caso de Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, quien estudió durante muchos años con el Imam Malik y también fue estudiante de Abu Hanifa y de Muhammad al-Shaybani. Los seguidores de la escuela malikita hoy día se encuentran principalmente en el norte de Egipto, Sudán, norte de África, es decir, Túnez, Argelia y Marruecos, el oeste de África, la parte de Mali, Nigeria, Chad, etc., y los estados del Golfo Pérsico, es decir, Kuwait, Qatar y Bahrein principalmente. Es de notar que en comparación con Abu Hanifa, el acercamiento al derecho malikita es sensiblemente distinto. Se dice que habría resumido su punto de vista con la siguiente frase: ¿cómo es posible que cuando alguien nos plantea una determinada situación, abandonemos aquello que el arcángel Gabriel le transmitió a Muhammad y establezcamos un discurso con quien nos propone el problema? O sea, trató de ajustarse muchísimo a lo que estaba en los hadices, incluso de manera muy textual. Malik, como ya se ha indicado, se basa fundamentalmente en la tradición de la gente del Hijaz, es decir, la gente de Medina, de la península árabe, y los principios de la escuela jurídica que lleva su nombre podrían resumirse de la siguiente manera. Primero, los principios basados en el Corán. Con relación a estos principios, él fija una dependencia respecto a los textos inequívocos del Corán, fija una dependencia respecto de un significado manifiesto y claro cuando éste es general, decreta una validación mediante evidencias provenientes del Corán en el caso de existir significados divergentes, donde el significado divergente apunta a un significado derivado de un texto coránico distinto del significado explícito y textual. Valida, ojo, este punto es importante, valida mediante evidencias provenientes, es decir, explica una aya del Corán con otra. En el caso
y da explicación de una aya del Corán con otra, en el caso en donde hay textos coránicos que tienen significados divergentes. Valida los significados armoniosos, es decir, donde hay dos ayas que tienen significado semejante o que van de acuerdo, para él un significado refuerza el otro, y fija la dependencia respecto de las diversas advertencias coránicas, en tanto razones suficientes para evitar todo aquello que pudiera ser abominable o inmoral. Aparte de estos principios básicos, con fundamentación coránica, la escuela maliquita acepta la utilización de diversos instrumentos jurídicos. Cuando el Corán no es suficiente para llegar a emitir una opinión jurídica o una norma respecto al asunto, entonces él añade el consenso o ijma, la analogía o qiyas, la práctica de las gentes de Medina, también llamado el amal ahl Medina, la analogía oculta o istihsan, el bloqueo de los significados o sa'at ad-darai, la consideración del bien público, la consideración de los testimonios de los compañeros del profeta, siempre que la transmisión del testimonio muestre una cadena sana y el compañero mismo esté reputado como una eminencia en la materia, la presunción de la continuidad o ihtishab, y la aceptación de determinadas normas anteriores al Islam. Esto es importante porque dado que él sigue que el imán Malik da prelación a las costumbres de la gente de Medina, recordemos que muchas de esas costumbres provenían de la época preislámica, y él da por sentado que esas costumbres incluso fueron aceptadas por el profeta, así que él las toma como parte de la sunna. En consecuencia, como puede verse, a pesar de que la escuela maliki es habitualmente catalogada en el marco de los tradicionalistas, tiene profundas raíces que la unen a la práctica jurídica comúnmente aceptada. Ciertamente, al tratarse de la práctica jurídica de la ciudad de Medina, y ante el hecho de que el profeta vivió en ella y no se opuso a estas prácticas, estas costumbres llamadas Amal Ahl Medina o prácticas de la gente Medina pasaron a constituirse en una forma de sunna. Como ya lo habíamos dicho antes, él lo consideraba las tradiciones de la gente de Medina, aunque fueran unos pocos, al mismo nivel de las tradiciones o costumbres impuestas por el profeta Muhammad personalmente. En el caso de la escuela del imán Shafi'i, su fundador, cuyo nombre completo era Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, vivió entre el 769 y el 820 de la era cristiana. Nació en la ciudad de Gaza, de la costa mediterránea, de lo que entonces era conocido como Sham. La parte de Gaza es Palestina. En el año 769, como lo había dicho, pero viajó a Medina durante su juventud para estudiar fiqh, jurisprudencia y hadith, de la mano del imán Malik. Memorizó con éxito todo el texto de Al-Muwatta y lo recitó de memoria a su autor con gran precisión. El imán Shafi'i permaneció estudiando de la mano del imán Malik hasta la muerte de este, en el año 801. Luego viajó a Yemen y allí enseñó. Permaneció en Yemen hasta que fue acusado de tener tendencia shia en el año 805 y fue llevado como prisionero ante el califa abasida Harun al-Rashid, que gobernó entre el 786 y el 809 en Irak. Fue capaz de probar cuán acertado era su credo y fue liberado. Fue declarado inocente y fue liberado.
El imam Shafi'i permaneció en Irak y estudió durante un tiempo con el imam Muhammad ibn al-Hassan, que era un famoso estudiante de Abu Hanifa. Más tarde, años después, viaja a Egipto para estudiar con el imam al-Laiz, pero para cuando llegó allí, este ya había fallecido. Sin embargo, pudo estudiar su madhab de la mano de sus estudiantes. Permaneció en Egipto hasta su muerte. De hecho, se habla en el madhab Shafi'i, se habla de que existen dos madhab, dos escuelas dentro de una, la antigua y la nueva, siendo el punto de injerencia o el punto de división entre ambas su viaje a Egipto. El imam Shafi'i falleció en el año 820 durante el mandato del califa al-Ma'mun en Egipto, precisamente. En cuanto a la formación de la escuela Shafi'i, podemos decir que el imam Shafi'i combinó la jurisprudencia del Hijaz, es decir, de la península arábiga, en especial de la gente de Medina, proveniente del pensamiento maliki, con el pensamiento o la metodología de la escuela Hanafi, del imam Abu Hanifa, y creó un nuevo madhab. Es decir, el madhab Shafi'i es una combinación entre el madhab maliki y el madhab Hanafi, el cual el imam Shafi'i dictó a sus estudiantes en forma de un libro denominado Al-Hujah, o la evidencia. Esto ocurrió en Irak en el año 810 y varios de sus estudiantes memorizaron su libro y lo narraron a otros. Esta obra, es decir, Al-Hujah, así como este periodo de su vida, son denominados como la vieja escuela o al-Madhab al-Qadim, para diferenciarla del segundo periodo que tuvo lugar luego de que el imam Shafi'i llega a Egipto. Allí absorbió la jurisprudencia, absorbió gran parte de los conocimientos del imam al-Laiz ibn Sa'd y dictó la nueva escuela o el madhab al-Jadid, bajo la forma de otro libro al cual tituló al-Umm. Es decir, él tuvo dos obras principales. Algunas personas dicen que el madhab antiguo o el madhab viejo, reflejado en el texto al-Hujah, fue abrogado por el madhab nuevo, reflejado en el texto al-Umm. Sin embargo, lo cierto es que desde el punto de vista jurídico hay que tomar en cuenta que él escribió estos textos, que de hecho son compilaciones de juicios, dentro de dos circunstancias completamente diferentes. Por lo tanto, los juicios serán aplicables aún hoy día dentro de las circunstancias que se asemejen a las circunstancias originales, ya sean del madhab al-Qadim o del madhab al-Jadid, es decir, de la escuela antigua o de la escuela nueva. Debido a su exposición a una serie de narraciones o de hadices completamente nuevos, la nueva escuela se retractó de muchas de sus opiniones legales que mantuvo cuando se encontraba en Irak. Recordemos que gran parte del problema de Irak era que no tenían acceso a gran cantidad de hadices, eran realmente pocos los que tenían. Y baja la escuela de Irak del imam Abu Hanifa, llamada la escuela del Ray o la escuela de la opinión, mientras que la escuela predominante en la parte norte de África era la escuela malikita, bueno, sigue siendo la escuela malikita, que se deriva del conocimiento de la gente de Medina y son muchísimos más los hadices que ellos aceptan, que ellos manejan. El imam Shafi'i posee la distintiva posición de ser el primero en sistematizar los principios de la jurisprudencia, es decir, que se le considera
el padre de las fuentes de la jurisprudencia, las ciencias de las fuentes de la jurisprudencia. Es decir, que se le considera como el padre de la ciencia del usul al fiqh, la cual resume en su obra llamada Ar-Risala. ¿Cuáles fueron las fuentes de la escuela Shafi'i? Bueno, la primera de las fuentes, como todos los demás autores, fue el Corán. No había diferencia en cuanto a eso. Se apoyaba en él en gran medida, de igual modo que aquellos que le precedieron, añadiendo a ello tan solo mayor intuición, lo cual era consecuencia de su profundo estudio de los significados. Shafi'i era un erudito bastante fuerte en cuanto al asunto de la lengua. La segunda fuente de la que tomaba era la Sunna, y tan solo estipuló una condición para la aceptación de un hadiz, y fue que el hadiz tenía que ser auténtico, es decir, que el hadiz que él tomase como fuente como aceptable para ser una fuente de jurisprudencia, una fuente de juicio, tenía que ser sahih. Rechazó todas las demás condiciones establecidas por Abu Hanifa y Malik, y también resaltó por sus grandes contribuciones a la ciencia crítica del hadiz. La tercera fuente fue el consenso o ijma, pero él tenía grandes dudas, tenía serias reservas sobre la posibilidad de la existencia de un consenso en varios casos. Reconoció que en algunos en donde se sabía que se había dado debía tomarse como la tercera fuente de la ley islámica en cuanto a importancia. Es decir, que para él era muy, muy importante el hecho de que fuese comprobado que de verdad fuese el consenso de los compañeros, decisión unánime, y no que hubiese sido la opinión de unos cuantos la cual se hubiese impuesto. La cuarta fuente fueron las opiniones individuales de los compañeros del profeta. El imam Shafi'i dio crédito a las opiniones individuales de los compañeros con la condición de que no se contradijeran con la de los otros compañeros. Si existían divergencias o contradicciones entre las opiniones de los compañeros en cuanto a alguna cuestión legal, igual que Abu Hanifa, el imam Shafi'i escogía la opinión que se acercara más a la fuente, es decir, al Corán y a la Sunna, y abandonaba las restantes. La quinta fuente es la analogía o qiyas, la cual, en opinión del imam Shafi'i, era un método válido de deducir una mayor cantidad de leyes de las fuentes anteriores. Sin embargo, la colocó al final en orden de importancia, considerando que sus opiniones personales eran inferiores a las pruebas basadas en las opiniones de los compañeros. Lo que él llamó el enlace, el cual, bueno, en árabe es istihzab. A ver, él crea un nuevo, crea una nueva forma. Recordemos que el imán Abu Hanifa siguió el istihsan y el imán Malik el istislah. El imam Shafi'i crea al istishab, es decir, el enlace, o sea, en el caso del imán Malik, en el caso del imán Abu Hanifa, él prefería un hadith sobre otro, o sea, considerando uno mejor que otro. El imán Malik hablaba de que el mejor hadith era el que diese mayor bienestar o beneficiase en mayor medida. Y el imán Shafi'i lo que hizo fue combinar, consideró una forma de innovación en la religión, bid'a, o sea, él consideró el istihsan y el istihlah como una forma de bid'a o de innovación en la religión, ya que en su opinión se basaban básicamente en razonamiento humano o en zonas en las que ya existían leyes reveladas. No obstante,
al enfrentarse con casos similares, el imam Shafi'i se vio forzado a usar un principio similar al istihsan o al istihlah de Abu Hanifa y del imam Malik, y creó su propio método al que denominó istishab. Esta palabra significa literalmente que enlaza o que busca un vínculo, y legalmente se refiere al proceso jurídico mediante el cual se pretende vincular una serie de circunstancias posteriores con otras anteriores. Se basa en la suposición de que las leyes deducidas mediante jurisprudencia y aplicables a ciertas condiciones permanecen válidas siempre y cuando no haya certeza de que estas condiciones han sufrido alteración. Por ejemplo, si alguien se ausenta durante mucho tiempo y se duda sobre si está vivo o muerto por istihsan, todas las normas que se aplicarían en caso de saberse con certeza de que la persona desaparecida está viva deben permanecer en vigor. En nuestra jerga jurídica, este principio sería equiparable al de, por ejemplo, que la persona es inocente y continúa siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quiénes fueron los principales estudiantes de la escuela Shafi'i? Los más importantes estudiantes del imam Shafi'i y que continuaron con su escuela fueron al-Muzani, al-Rabi y Yusuf ibn Yahya. En el caso de al-Muzani, quien vivió entre el 791 y el 876 después de Cristo, era acompañante constante del imam Shafi'i durante su estancia en Egipto, o fue el acompañante constante. Al-Muzani resaltó por escribir una obra que contenía de forma exhaustiva el fiqh o los principios de la jurisprudencia del imam Shafi'i, y que posteriormente la resumió bajo el título de Mukhtasar al-Muzani, que se convirtió en la obra más leída de jurisprudencia de la escuela Shafi'i. Al-Rabi al-Maradi resaltó como el principal narrador del libro de Shafi'i, Lo escribió en vida de Shafi'i, así como al-Risala y más libros. Se convirtió en algo así como el escriba oficial del imam Shafi'i. Yusuf ibn Yahya, por su parte, fue el sucesor del imam Shafi'i como principal instructor de la escuela. Fue encarcelado y torturado hasta la muerte en Bagdad, ya que rechazó la filosofía mu'tazila, oficialmente aprobada, de la creación del Corán. Recordemos que el Mu'tazil es una escuela de Aqida. Los seguidores de la escuela Shafi'i, la mayoría de ellos se encuentran hoy día en Egipto, el sur de Arabia, es decir, Yemen y Hadramaut, Sri Lanka, Indonesia, Malasia, este de África, sobre todo Kenia y Tanzania, y Surinam en Sudamérica. En resumen, los principios jurídicos de la escuela shafi'ita, recordemos que están recogidos en el libro Ar-Risala, el cual es considerado uno de los primeros y más importantes textos sobre usul al-fiqh. El imam Shafi'i indica en dicho texto: el Corán y la Sunna son las fuentes originales de la jurisprudencia islámica. Si no se encuentra evidencia clara en ellos, el legislador debe utilizar la analogía a partir de uno o ambos textos. Si existe un hadith de cadena sana, no se debe consultar ninguna fuente más. El consenso tendrá siempre más autoridad que un hadith transmitido por una sola persona, es decir, un hadith ahad. La interpretación de un hadith se realizará siempre a partir de su significado explícito. Si el hadith admitiera diversas interpretaciones, siempre se escogerá aquella más cercana a la interpretación literal. Si varios hadithes o varios ahadith tratan de una misma materia,
se habrá de preferir aquel cuya cadena de transmisión sea más fiable. Aquellos ahadith cuya cadena de transmisión sea cortada no deberán ser tenidos en cuenta. Recordemos que para él únicamente eran válidos los hadith sahih, el hadith sahih. Con excepción de los reportados por Ibn al-Musayyib, no será admisible realizar analogía a partir de un principio deducido de otro, en relación con las fuentes principales, es decir, el Corán y la Sunna. Ahora, en relación con estas dos fuentes, no son admisibles las preguntas como ¿por qué o cómo? El por qué solo es aplicable a las fuentes secundarias, y si una deducción analógica a partir de una fuente principal demuestra ser correcta, debe ser aceptada como base de la prueba. Para el Imam Shafi'i, el Corán y la Sunna tienen una autoridad equivalente respecto de la formulación de las normas. Por lo tanto, no es admisible imponer condiciones a un hadith, salvo la de su autenticidad y corrección de la cadena de transmisión. Recordemos que para él, el hadith debe ser solo sahih. En materias de necesidad general, a diferencia de Abu Hanifa, Shafi'i acepta la utilización de ahadith mashhur. A diferencia de Malik, Shafi'i no entiende que sea imprescindible que un hadith determinado esté en consonancia con las prácticas de la gente de Medina. No acepta el hadith mursal, es decir, aquellos que no identifican el compañero del profeta que originalmente hizo la narración, salvo que provengan de la colección de ahadith de Sa'id ibn al-Musayyib. La escuela Maliki acepta hadices mursal, al contrario que la escuela Shafi'i, y los utiliza como argumento refutatorio siempre y cuando sean de la colección de hadices de la gente de Medina. A diferencia de la escuela Maliki y Hanafi, el Imam Shafi'i no aprueba la utilización del istihsan, es decir, la analogía oculta o la preferencia jurídica, llegando incluso a escribir un tratado al respecto llamado Ibtal al-Istihsan, o invalidación de la preferencia jurídica, en la cual hace su famosa aseveración, cito: quien quiera que argumente desde la preferencia jurídica se autoproclama legislador. También refuta la formulación de leyes a partir de principios de interés público. Asimismo, desaconseja la utilización del qiyas o analogía que no estén basados en una causa efectiva, el ilah, cuyo origen sea un texto claro del Corán o de la Sunna. No acepta las pruebas basadas en las prácticas de la gente de Medina y fue sumamente crítico con los hanafitas o hacia los hanafitas por su no aceptación rigurosa de algunas prácticas de la tradición del profeta. Por último, y al contrario que la práctica maliki, Shafi'i no se ciña a los hadices de la gente del Hijaz. Esto es en resumen lo que tiene que ver con la metodología del Imam Shafi'i. En adelante, la próxima clase estaremos empezando nuestro trabajo estudiando la metodología planteada por el Imam Ahmad ibn Hanbal y lo que refiere a la escuela hanbalita. As-salamu alaykum.